el mejor juego de terror psicológico en Roblox. A continuación te resumiré la computadora de Jim y cómo está conectado con Resident Massacre y My Were Strict Dad. El juego comienza con el prota de esta historia, Jim, un pibe que vive solo en medio de la nada y se ha mudado a esta nueva casa. Tan solo tiene una televisión con unas bocinas gigantes y unos pocos muebles. Mientras recorremos la casa, llaman a la puerta. Entonces tomamos el paquete y lo llevamos a nuestra pequeña habitación. La abrimos y es una computadora, la computadora de Jim. Una vez instalada, prendemos la PC y lo primero que abrimos son las noticias. Nueva refinería química. Gran apertura en Robloxia. Atención, porque esta noticia será muy importante más adelante. Revisamos la app de chat, pero parece que no sirven los servidores. Para evitar el aburrimiento, Jim compra algunos juguetes. Compra unas pelotas, una resortera y una cuchara de construcción para terminar de detallar su casa. Cambiarse de hogar siempre es muy cansado, sobre todo cuando tienes que acomodar tus cosas. Es así que Jim termina su primer día agotado y decide irse a dormir. De repente, Jim se despierta por la noche. Cambia el ambiente a uno oscuro y silencioso. Por las dudas, Jim decide ir a revisar la casa. Busca sobre todo en aquellos lugares donde alguien podría esconderse. Así. Así los tiene. Al no encontrar nada extraño, decide regresar a la cama. Despierta y lo primero que revisa Jim son las noticias para estar al día. Sin dejar ningún rastro, una persona desaparece en el condado de Robloxia. Un vecino alertó de un olor putrefacto en el lugar. Revisamos el chat y ya podemos abrir una cuenta en RoChat, la red social de Roblox. A pesar de la extraña noticia, Jim decide continuar con su día. Pide una pistola de paintball para divertirse un rato y también pide algo de comer. Mientras juega Jim a pintar los árboles, le da hambre, por lo que se come una rica hamburguesa acompañada de una gaseosa. Cheeseburger. Satisfecho y con algo de sueño, nuestro protagonista decide irse a dormir. Esta vez Jim se levanta durante la noche por un extraño ruido. Comienza a revisar la casa para saber de dónde proviene. Luego de comprobar que solo fue un ruido extraño, se va a dormir. Ya en el tercer día, lo primero al despertar es revisar las noticias. Es como si se desvanecieran. Extrañas desapariciones en Robloxia. Dice la noticia. Impactado y nervioso, Jim decide revisar por si ha recibido alguna solicitud de amistad o mensaje, pero nada. Pobre cosita fea. Nuevamente hacemos algunos pedidos.
unos tacos para comer, un geolocalizador, un resorte y una espada para jugar. Después de jugar un rato, Me siento cansado. dice Jim. Por tercera noche, algo raro despierta a Jim. Sobresaltado revisa la casa y mientras lo hace ocurre esto. Intentando calmarse, Jim se dirige a su cuarto para dormir nuevamente. De repente se ha prendido la computadora también y parece ser que ha recibido un mensaje. Prepárate. Dice el mensaje. ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! Mandado por un misterioso usuario sin foto de perfil. A la mañana siguiente y sin casi haber dormido, lo primero que revisa Jim es la computadora para ver las noticias y si el mensaje del extraño estaba en la computadora aún. Quizás había sido solo una pesadilla. Pero no, el mensaje del extraño usuario seguía ahí. La noticia de este día decía: Alcalde niega la relación de las desapariciones con el desastre en la refinería química. La paranoia y el miedo invaden a Jim, así que decide comprar algunos suministros para atrincherarse en su casa unos días. Algunos minutos después de acomodar la comida y el agua, se escucha pasar un helicóptero militar, haciendo que pensemos que algo grave está sucediendo, alimentando más la paranoia de Jim. En la noche del cuarto día, Jim cree que alguien ha entrado en su casa, por los ruidos extraños que se escuchan. Como de costumbre, comienza a revisar los armarios hasta que alguien parece golpear la ventana de su habitación. Después de comprobar que no hay nadie, escucha pasos en la sala. Y cuando se asoma, solo ve cómo se cierra la puerta de la casa. En el quinto y último día, con los hilos rojos como si anunciaran que algo malo viene, y más paranoico que nunca, Jim hace compras para protegerse y asegurarse en su solitaria casa de cualquier cosa o persona que quiera entrar en la noche. Compra madera y herramientas para barricar las ventanas. Y esta vez compra un objeto misterioso que aparece censurado y más tarde sabremos qué es. ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! En las noticias, el alcalde anuncia la ley marcial, es decir, nadie puede salir de casa y la seguridad queda a cargo de los militares. Una vez que Jim se ha trincherado en su casa, sellando las ventanas para evitar que algo entre, cansado de este día y con un poco más de seguridad, se va a dormir. Se enciende la computadora de Jim.
lo que hace que se despierte. Con miedo, se acerca a ella para ver por qué se había prendido sola. Un nuevo mensaje le había llegado. Guarda la calma y no hagas ningún ruido. Decía el mensaje del mismo usuario misterioso. Aunque había asegurado la casa, Jim decide revisar que todo estuviera bien. De pronto, la TV se prende y en la pantalla hay un mensaje. Sistema de alerta de emergencia. La autoridad ordena a todos los ciudadanos del condado de Robloxia, busquen refugio. El mensaje y el ruido de la TV tenían al límite los nervios de Jim, cuando de pronto algo o alguien comienza a golpear la puerta. Es aquí cuando descubrimos el misterioso objeto que había comprado Jim. Sin descubrir qué era eso que tocaba la puerta, Jim toma una decisión. Y así termina Jim's Computer. Esta teoría es una de las que más me gustan. Where Street Dad sería la precuela de la computadora de Jim, es decir, Jim es el niño de esa historia. Sobrevive a su papá poseído, el cual al final, si pasas la noche, te das cuenta de que seguía siendo malo. Por lo que Jim decide mudarse a una nueva casa, en donde vive solo. ¿Recuerdas la noticia que decía de un desastre en una refinería química cerca de donde vivía Jim? Nueva refinería química. Gran apertura en Robloxia. Y de las extrañas desapariciones en el lugar, es aquí donde entraría el desastre químico, originaría el monstruo que nos acecha en las noches en Residence Massacre, tal y como le sucede a Jim, monstruo que sería el responsable de esas misteriosas desapariciones, y que en la última noche, si en vez de irse con San Pedro, Jim decide esperar a ver qué hay detrás de la puerta, aparecería el monstruo de Residence Massacre. Es decir, Larry, el cual probablemente sería un trabajador de la fábrica y durante el desastre químico se convertiría en el monstruo. Un hecho que avala un poco esto es que en ambos juegos la casa es igual. Entonces, Where Street Dad sería la precuela de la computadora de Jim y la secuela sería Residence Massacre. En esta teoría, lo más probable es que Jim huyera de algo, pues es bastante raro que se haya mudado a un lugar en medio de la nada. Quizás Jim sufría de esquizofrenia, lo que le provocaba alucinaciones y paranoia. Al final su mente termina por consumirlo y se desvive. Las noticias eran reales, pero solo potenciaron más su sensación de estar siendo acosado por alguien. La teoría canónica. Esta teoría puede ser probablemente la que es canon, debido a que Jim's Computer está inspirada en The Mandela Catalog, una historia de un mundo alterno donde los seres humanos se enfrentan a un espeluznante fenómeno llamado los alternos, los cuales son criaturas que te imitan, es decir, son dobles, que tienen el propósito de romper psicológicamente de la persona que son copia, para que el original se desviva con el fin de hacer más fuerte al diablo, ya que desvivirse se considera pecado, y es lo que exactamente sucede al final con Jim, por lo que toda esa paranoia que tenía era verdad. Las noticias de desapariciones en ese lugar eran causadas por los alternos y un alterno lo estaba acosando para romperlo psicológicamente. En fin, son teorías y cada uno puede decidir cuál le gusta más o cuál le parece más razonable.